Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para esta noche leemos en San Mateo capítulo 21, versos 28 al 32, donde dice Cristo: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro hijo, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es: ¿quién está haciendo la voluntad del Padre? Puede tomar asiento si tiene la bondad. Ahora, Cristo en esta parábola que le da aquí a estos líderes religiosos, los representa a ellos como los que dijeron: sí, yo voy a trabajar a tu viña. Y representa a los publicanos y a las rameras como los que dijeron: no, yo no voy a trabajar a tu viña. Y después sí fueron. Y cuando vino Juan el Bautista, allí escucharon la predicación de Juan, se arrepintieron y fueron bautizados en agua. Y los fariseos y saduceos y todas aquellas personas importantes, los fariseos y saduceos, no se arrepintieron para ser bautizados por Juan el Bautista. Y ahora, vean, Cristo representó al que dijo que iba y no fue, con aquellos líderes religiosos que no se bautizaron, no creyeron a Juan el Bautista y no se bautizaron. Y en el hijo que había dicho que no iba y después se arrepintió y fue, los representa en los publicanos y rameras que se arrepintieron y entonces fueron al reino de Dios, entraron al reino de Dios arrepentidos y siendo bautizados por Juan el Bautista, porque creyeron el mensaje del precursor de la primera venida de Cristo. Y ahora, ¿cuál hizo la voluntad de Dios? ¿Los fariseos y saduceos, aquellas personas, o los que creyeron a Juan el Bautista y se bautizaron, aunque eran publicanos y rameras? Pues los que creyeron y se bautizaron. Ahora, la pregunta fue: ¿quién hizo la voluntad de Dios? Y ahora nuestra pregunta es: ¿quién está haciendo la voluntad de Dios? Ahora veamos lo que nos dice en San Marcos, capítulo 3, verso 31 al 35. Vienen después sus hermanos, o sea, los hermanos de Jesús y su madre, o sea, la Virgen María, y quedándose fuera, pues él estaba en una actividad predicando y sanando enfermos, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan.
Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Quién hace la voluntad de Dios? ¿Quién está haciendo la voluntad de Dios? Pues el que hace la voluntad de Dios, Cristo dice: ese es mi hermano, si es varón, mi hermana, si es mujer, y mi madre, si es madre de hijos. ¿Quiénes son sus hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. ¿Y quiénes son los que hacen la voluntad de Dios? Los que creen en el Señor Jesucristo como su Salvador, lo reciben, lo confiesan públicamente, porque Cristo dijo: el que me confesare delante de la gente, yo también le confesaré delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Y ahora, esos son los que hacen la voluntad del Padre Celestial, los que creen y vienen a Cristo recibiéndolo como su Salvador personal. Y ahora tenemos que ver quién está haciendo la voluntad del Padre. La voluntad de Dios, como individuos, le toca hacerla a cada ser humano. Y el ejemplo de cómo se hace la voluntad del Padre es Jesucristo, el cual dijo que Él no vino para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que lo envió, del Padre. Perdón. Y la voluntad de Dios es que Cristo hiciera la obra del Padre y acabara la obra que el Padre le dio para hacer, la obra de salvación, la obra de redención, bajo su ministerio mesiánico. Y la obra de Él fue nada menos que la voluntad del Padre siendo hecha por Jesucristo nuestro Salvador. En San Juan capítulo 6, verso 38 en adelante, vamos a ver, 37 en adelante dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, o sea, del Padre. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad del Padre es que tengamos vida eterna. La voluntad del Padre es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, que ve a Jesucristo, lo ve como su Salvador y lo recibe como su Salvador, y cree en el sacrificio que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario y lo recibe, tenga vida eterna. La voluntad de Dios es que usted y yo tengamos vida eterna. Por lo tanto, para obtener la vida eterna, la voluntad de Dios es que usted reciba a Cristo como su Salvador personal. Y así usted está haciendo aquello que Él desea que usted haga para poder usted obtener salvación y vida eterna. Ahora estaremos viendo otro lugar en la Escritura
para que así tengamos el cuadro claro de lo que nosotros estamos llamados a hacer, para así hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que creamos al que Dios ha enviado, a Jesucristo nuestro Salvador. Esa es la voluntad de Dios para ustedes y para mí. Que creamos, ¿para qué? Para que recibamos vida eterna. Porque la voluntad de Dios es que nosotros tengamos vida eterna, para que así vivamos con Cristo en su reino por toda la eternidad. Por lo tanto, para obtener esas bendiciones tenemos que hacer la voluntad de Dios, creer en el que Él ha enviado. Y para creer en el que Él ha enviado es que se predica el Evangelio, mostrando la primera venida de Cristo, la primera venida del enviado de Dios, del Mesías, y la obra que llevó a cabo en la cruz del Calvario para salvación de cada uno de nosotros. La obra de Dios es que creamos en el que Dios ha enviado. Y ahora, el que Dios envió, dice en San Lucas capítulo 24 a sus discípulos, ya el Cristo resucitado, antes de ascender al cielo, dice en el capítulo 24, versos 45 en adelante, entonces les abrí el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y ahora la voluntad de Dios es que se predique el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ya el día de Pentecostés se comenzó en Jerusalén a predicar, y ya, vean, en el continente americano estamos escuchando la predicación del Evangelio desde hace muchísimos años. Ahora, el arrepentimiento y el perdón de pecados solamente se predica en el nombre del Señor Jesucristo, porque solamente a Él confesamos nuestros pecados y Él nos perdona, y Él nos limpia de todo pecado con su sangre preciosa. El perdón de los pecados se predica en el nombre del Señor Jesucristo, porque solamente Cristo puede perdonar tus pecados y mis pecados. Por lo tanto, se predica en el nombre del Señor Jesucristo para que las personas puedan recibir a Cristo como su Salvador y obtener el perdón de sus pecados. También nos dice Cristo en San Marcos, capítulo 16, versos 15 en adelante, luego de resucitado, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ahora, ¿qué quiere usted ser? ¿Quiere usted ser condenado? Pues no crea en el Señor Jesucristo y no sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Pero ¿quiere usted ser salvo y vivir eternamente con Cristo en su reino, en un cuerpo nuevo y glorificado? Pues entonces crea en el Señor Jesucristo y sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y ahora, ¿cuántos han creído y han sido bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo? Estamos viendo, hermanos, de todas las personas que han creído, han sido bautizados y han sido salvos por nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, las palabras del apóstol San Juan en Primera de Juan capítulo 5
son una realidad para cada uno de ustedes y para mí también. Capítulo 5 de 1 de Juan, verso 10 al 13 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Pero porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Por eso, para recibir vida eterna, hay que recibir al que tiene la vida eterna, porque esta vida eterna está en ¿quién? En su Hijo Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Qué vida tiene? La vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Las personas que no han recibido a Cristo como su Salvador personal no tienen vida eterna, no tienen la vida eterna, porque no tienen al Hijo de Dios Jesucristo en sus almas, en sus corazones, porque no lo han recibido. Por lo tanto, están sin esperanzas de vida eterna. La única esperanza que tienen es de trabajar, comer, dormir y algún día morir. Pero eso ni siquiera es esperanza, porque todo el mundo tiene que trabajar, comer, dormir y luego seguir poniéndose viejo y después morirse. Pero el que ha creído, sí, tiene una verdadera esperanza, sabe que esta vida aquí es temporal, pasajera, y si en lo poco somos fieles, Cristo nos pondrá en lo mucho en un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual a su cuerpo glorificado, y entonces viviremos eternamente con Él, como reyes, como sacerdotes y como jueces, en ese glorioso reino milenial de Cristo, y luego por toda la eternidad. Eso sí, que es una vida terrenal buena, pero la que vivimos acá es temporal, tiene muchos problemas, muchos sufrimientos, pero con todo y eso tenemos la oportunidad de hacer la voluntad de Dios, creyendo en el que Dios ha enviado, creyendo en Jesucristo nuestro Salvador. Y así tenemos la esperanza de una nueva vida en un nuevo cuerpo, en el reino de Cristo, una nueva vida que será para toda la eternidad. Cristo dijo, vamos a ver, para que vean que la esperanza del creyente en Cristo está fundada en las palabras de Jesucristo nuestro Salvador. Luego continuaremos con ese pasaje en San Juan capítulo 6, versos 39 a la 40, dice, porque y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y en San Juan capítulo 11, versos 25 al 26, Cristo, cuando estuvo hablando con Marta, cuando fue a resucitar a Lázaro, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea que habrá una resurrección en cuerpos eternos y glorificados. ¿Para quiénes? Para los creyentes en Cristo. Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y ahora el que cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene vida eterna y no morirá eternamente, sino que volverá a vivir. Job preguntaba, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? La respuesta Cristo la dio. Él dijo que todo el que en Él cree volverá a vivir. Dice que Él le resucitará
en el día postrero. Volveremos a vivir. Si nuestros cuerpos físicos mueren, volveremos a vivir en un nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Ahora continuamos aquí con 1 de Juan capítulo 5, verso 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La buena noticia para los creyentes en Cristo es que tenemos vida eterna. La vida eterna para vivir con Cristo en su reino, en el reino de Dios, por toda la eternidad. Esos son los que han hecho la voluntad de Dios, creyendo en el que Dios ha enviado, en Jesucristo nuestro Salvador, y su sacrificio realizado en la cruz del Calvario para quitar nuestros pecados y limpiarnos con su sangre preciosa y así salvar nuestra alma. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice el mismo Cristo en San Lucas, capítulo 10. Vamos a ver, capítulo 18 o 19, verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahora, cuando lo recibimos como nuestro Salvador, somos colocados en el reino de Cristo y estamos salvos por Cristo nuestro Salvador. Y el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Por lo tanto, nuestra esperanza está fundada en la palabra de Dios. Viviremos eternamente con Cristo en su reino, durante el reino milenial y luego por toda la eternidad. Porque la pregunta fue: ¿quién hizo la voluntad de Dios? ¿Quiénes hicieron la voluntad de Dios en aquellos días en que Jesús pregunta a aquellos líderes religiosos, aquellos publicanos y rameras que escucharon la predicación de Juan el Bautista y creyeron y fueron bautizados en agua? ¿Y quienes no hicieron la voluntad de Dios? Aquellos fariseos y saduceos y líderes religiosos que escucharon la predicación de Juan el Bautista y al llamado de Juan el Bautista al arrepentimiento y al bautismo en agua, y no creyeron y no fueron bautizados. Por lo tanto, los publicanos y las rameras, los pecadores, estaban entrando al reino de Dios primero que los grandes líderes religiosos. ¿Por qué? Porque los grandes líderes religiosos no hicieron la voluntad de Dios, que era creer en el que Dios había enviado, en Jesucristo. Y aquellos que creyeron fueron bautizados, creyeron en Juan el Bautista y creyeron lo que Juan el Bautista decía de uno que vendría después de él, el cual fue Jesucristo, al cual le presentó y dijo de él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora toda persona ha deseado hacer la voluntad de Dios. Si aquellos que fueron bautizados luego de arrepentirse, fueron bautizados por Juan el Bautista, hicieron la voluntad de Dios, los que reciben a Cristo como su Salvador y son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtienen el nuevo nacimiento porque han hecho la voluntad de Dios, la cual es que creáis en el que Dios ha enviado. Creáis en el Señor Jesucristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Y ahora, ¿dónde están los que han hecho la voluntad de Dios en este tiempo final? Aquí estamos presentes en este tiempo final. Tenemos vida eterna.
El que tiene el Hijo tiene la vida. ¿Qué vida? La vida eterna. Si alguno no ha hecho la voluntad de Dios, si alguno no ha recibido a Cristo como su Salvador, arrepentido de sus pecados y no ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo para recibir el Espíritu Santo, sepa que no tiene vida eterna. Por consiguiente, su futuro es triste. Su futuro es el lago de fuego. Pero para los que han hecho la voluntad de Dios, su futuro es la nueva Jerusalén, en la eternidad con Cristo. Ahora todos quieren ir al cielo y todos quieren vivir en el reino de Dios. Por lo tanto, en esta noche, los que todavía no han hecho la voluntad de Dios, la pueden hacer recibiendo a Cristo como su Salvador, lavando sus pecados en la sangre de Cristo, siendo bautizados en agua en su nombre, y Cristo los bautizará con Espíritu Santo y fuego, y entonces habrán obtenido el nuevo nacimiento, habrán nacido del agua y del Espíritu, y habrán entrado al reino de Dios con vida eterna, y serán reconocidos como las personas que han hecho la voluntad del Padre Celestial. En el llamado de San Pedro al día de Pentecostés, lo cual fue el Espíritu Santo a través de San Pedro, dice en el capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 36 en adelante, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso es que a Jesús lo llamamos Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y fueron bienaventurados todas esas personas que creyeron y fueron bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora, en esta noche, todos los que han creído y han sido bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo han sido personas bienaventuradas. Y en esta noche, los que todavía no lo han hecho, no han recibido a Cristo y no han sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo en agua, pueden ser bienaventurados en esta noche, recibiendo a Cristo como vuestro Salvador personal y suficiente. Y Cristo lo perdonará, lo limpiará con su sangre preciosa, será bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, y así obtendrá el nuevo nacimiento, y así habrá entrado al reino de Dios, porque habrá nacido del agua y del Espíritu. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, pero el que nace del agua y del Espíritu entra o ha entrado al reino de Dios, porque ha hecho la voluntad del Padre Celestial. Y ahora la pregunta que era, la cual era: ¿quién está haciendo la voluntad del Padre? ¿Quiénes han hecho la voluntad del Padre? Todos nosotros. Por lo tanto, que las bendiciones de nuestro Padre Celestial sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto Cristo complete el número de su iglesia, y pronto resucite a los muertos creyentes en Él, y nos transforme a nosotros los que vivimos, y nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero al cielo. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. En esta noche, el reverendo Miguel Bermúdez Marín estará orando por todas las personas que levanten sus manos
para recibir a Cristo como su Salvador suficiente. El reverendo Miguel Bermúdez Marín orará por ustedes para que Cristo extienda su misericordia sobre ustedes, perdone sus pecados y les limpie de todo pecado con su sangre preciosa. Dejo al reverendo Miguel Bermúdez Marín para orar por todas las personas que le van a estar en sus manos para que el reverendo Miguel Bermúdez Marín ore por ustedes. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador. Con nosotros nuevamente el reverendo Miguel Bermúdez Marín.